La siembra y la cosecha. Es el título del último mensaje, amados, de Gálatas. La siembra y la cosecha. Es la parte 13 y así culminamos este estudio de toda la carta de Gálatas. Recordando que Dios ha hablado a nuestros corazones de tal modo que nos ha hecho ver que somos libres en Cristo. ¿Cuántos son libres en Cristo? Amén. Nos ha enseñado cómo podemos aplicar esta libertad en nuestro diario vivir. Y hoy terminamos estos últimos versos comprendiendo el principio de la siembra y la cosecha. Vamos a estudiar Gálatas 6 del verso 6 al 18. Y vamos a entender, amados, que los versículos 6 al 10 son una advertencia final que Dios está dando a través del apóstol Pablo. Y los versículos 11 al 18 son una invitación final. Y esto nos hace ver cómo es nuestro Dios. Él te exhorta, Él te advierte que tú necesitas de su gracia para tu futuro, para tu presente y para dejar tu pasado. Pero también te invita a sus caminos, te invita a su vida plena, porque Dios no controla a nadie. En la iglesia no controlamos a nadie. Esto no es control. Esto es hablar lo que Él inspiró por obra de su Espíritu Santo a hombres que caminaron con Él. Y Dios te está inspirando para que no solamente este año tú comprendas que la gracia de Dios es suficiente para levantarte en tu debilidad. No solamente es eso, sino que la gracia te quiere llevar a más con Dios, a conocerlo más, a experimentarlo más. No solamente buscar su mano que te sostenga este año nuevo y los que te quedan de vida en esta tierra, sino a encontrarte con su rostro y que su rostro te enamore más y llene tu corazón de plenitud. Su advertencia y su invitación son esencialmente, amados, el mismo mensaje, el mensaje fundamental de toda esta carta de Gálatas. Vive por el evangelio, iglesia. No solamente este año, durante toda tu vida, tú te puedas plantar y decir con convicción: mi vida es Cristo. Mi vida es el evangelio, mi vida es confiar en el Dios que se entregó por amor en esa cruz. Y la primera instrucción en esta sección, amados, nos recuerda la parte anterior de la carta. Lo estudiamos el domingo pasado y nos anticipa, amados, la advertencia que viene en los versículos 4 y 5 de Gálatas 6. Lo vimos el domingo pasado. Dice porque cada uno llevará su propia carga. Verso 5. Aprendimos el domingo pasado que podemos llevar las cargas de los demás, ayudar a las personas en su necesidad como cristianos. Pero hay una responsabilidad de cada quien de rendirle cuentas a Dios, y esa carga nadie la va a llevar por nosotros. Somos responsables de nuestra vida espiritual, somos responsables de obedecer a cada oportunidad que Dios ponga en nuestras vidas. No debemos de tener una mentalidad como cristianos de esperar a que alguien haga la parte que me corresponde. Amén. Y Pablo ha dicho que cada individuo es responsable ante Dios de obedecer a las oportunidades que Él le ha dado. Entonces no hay manera de que dicha responsabilidad pueda ser abandonada. Pero ahora Pablo, amados, a partir del verso 6, quiere asegurarse de que esta declaración no se entienda como algo que promueve alguna clase de individualismo radical. Es decir, que digamos, bueno, como yo solo soy responsable de mi vida espiritual, bueno, entonces, pues la iglesia es secundaria y no necesito convivir con el cuerpo de Cristo, no necesito la iglesia. Yo puedo tener una relación con Dios desde casa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo voy a dar cuentas yo. Y Pablo está advirtiendo en este verso 6
para poder evitar el autoengaño. Si tú estás esperando que el diablo te engañe, sí lo puede hacer, pero somos más tendientes a autoengañarnos a nosotros mismos, amados, por la falta del conocimiento de la palabra. Todos tenemos que someternos a maestros en esta vida que a su vez se han sometido a otros maestros. Todos los cristianos tienen que recibir instrucción en la palabra. Dice el verso 6, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Pablo está diciendo, ok, eres responsable de tu vida espiritual, verso 5, pero no te vayas al extremo de no querer ser discipulado y enseñado por alguien más. En tu vida, tú debes de tener a alguien que de igual manera se somete en instrucción a otra persona. Entonces, esto muestra cuán importante, amados, es que todas las personas convertidas a Cristo reciban enseñanza doctrinal, doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Es por eso importante que tú tengas la iglesia como prioridad, el ser instruidos en la palabra del Señor. Pablo espera que todos los nuevos cristianos reciban esta enseñanza básica de discipulado, y el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice el deseo de Dios de que podamos compartir la palabra los unos con los otros al momento de estar siendo enseñados por ella. Koinonía, una palabra que muchos conocemos, quiere decir compartir o tener comunión. Pablo está diciendo en el verso 6, compartan todas las cosas buenas con sus maestros. ¿A qué se refiere esto? Está diciendo que el estudiante, amados, y el maestro deben trabajar juntos en la tarea de la instrucción, como si fueran socios cumpliendo un trabajo. Es decir, el pastor instruye y yo como estudiante aprendo, atesoro. Y aquí lo interesante, amados, es que a todos por igual nos está llamando a estar en el orden de Dios, tanto a pastores como ovejas. Yo tengo que estar siendo enseñado por mi pastor, aprendiendo de mi pastor, siendo humilde para aprender, y tú de igual manera eres llamado a ser enseñable y aprender la palabra de Dios. La frase en toda cosa buena, amados, del verso 6, esto nos habla de un apoyo financiero. Si el maestro, para hacer su trabajo, puede ser sostenido a tiempo completo, beneficia a todos. Es lo que Pablo está enseñando. Y te voy a explicar por qué Pablo está metiendo esta enseñanza después de refutar la mala doctrina de los falsos maestros. Él está diciendo en toda cosa buena. ¿Por qué? Porque cuando un maestro está metido en alimentar espiritualmente al rebaño de Dios, beneficia a todos. ¿Por qué, amados? Porque así como los maestros comparten los dones espirituales que Dios les ha dado con las personas que aprenden de ellos, así las personas que aprenden comparten los dones monetarios que Dios les ha dado con ellos. Esto es lo que enseña la Biblia. Entonces, amados, de esta manera debemos dar generosamente a la persona o las personas que hacen el trabajo de Dios en nuestra iglesia. Eso es lo que dice. Ahora, no debemos de ser consumidores que solo van a la iglesia y toman sus beneficios sin dar apoyo significante a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero este dar, amados, tiene que ir acompañado de la actitud correcta. La enseñanza cristiana no se debe de ver como un producto o servicio que debemos de pagar. No se debe de ver así, sino una rica comunión. Se debe de ver como una rica comunión, un privilegio y un mutuo compartir los dones de Dios. Así se debe de ver.
Ahora, Pablo inmediatamente da seguimiento a esta clase de sostener a los que nos enseñan la verdad del Evangelio con la advertencia. Verso 7, no se dejen engañar. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, dice. Siempre se cosecha lo que se siembra. Fíjate cómo el apóstol Pablo, siendo instruido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, está resaltando el tema principal de la carta de los Gálatas. Porque el tema principal de esta carta es que todo engaño de falsa doctrina se ha quitado de la mente y el corazón de los creyentes. ¿Por qué? Porque muchos de estos cristianos, amados, probablemente habían sido enseñados por el mismo Pablo. Y ahora están en el grave peligro de ser engañados por los falsos maestros. Ahora, los falsos maestros no tenían comunión con los Gálatas, porque solo los querían para ganar prestigio y honra. Y por eso Pablo está resaltando este verso 6 y 7, diciéndoles: acuérdense quién les enseñó la palabra. Acuérdense quién estuvo con ustedes cuando tenía necesidad. Porque ahora buscan al falso maestro porque se creen los superapóstoles llenos de riqueza y llenos de acá, de pomposidad. Y se olvidan que lloré con ustedes cuando tenían que llorar y reí con ustedes cuando estaban riendo. Pablo está diciendo: ¿cómo es posible que pase esto en su iglesia, Gálatas? Ahora, al plantear la relación correcta, amados, entre maestro y discípulo, en el versículo 6, Pablo está introduciendo su súplica final para resistir a estos falsos maestros que están fuera del lugar. No se engañen, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Aférrense a la verdad, que este año nos podamos mantener libres de los engaños. ¿Cómo es posible que muchos cristianos le crean más al internet que a la Biblia? ¿Cómo es posible que muchos cristianos le crean más a videos en el TikTok o en el YouTube de personas, amados, discúlpenme, pero están bien fumados, que ni Biblia usan o transgiversan la Biblia a su conveniencia, y todos los cristianos están ¡woo! Te voy a explicar por qué muchas veces le aplaudimos a los falsos maestros. Te voy a explicar por qué. Porque la cruz ofende. Y cuando un mensaje viene del corazón de Dios, tú te sientes ofendido. Y la gente prefiere escuchar mensajes que no ofendan. Por eso la gente le huye a la sana doctrina. Amados, la ley que hoy vamos a estudiar es de cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Y a continuación Pablo emite una severa advertencia. Algunos la han llamado la ley de los grandes rendimientos. Pablo usa una de las experiencias más familiares en la historia de la humanidad, el procedimiento agrícola de sembrar y cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. De repente Pablo se mete a esta ley de la siembra y la cosecha y hace ver esta ilustración. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué, amados? Porque en la agricultura este es un principio absoluto. Eso es lo que Dios quiere mencionarnos por lo menos dos aspectos de este principio de la siembra y la cosecha en el ámbito natural. Primero, cualquier cosa que siembras, lo cosechas. Tú debes de entender esto, amada iglesia, que todo lo que siembres en este año tú lo vas a cosechar. Muchos de ustedes cosecharon mal en el 2022 porque sembraron mal. Entonces Dios tiene que tratar con tu vida, y Dios te ha estado hablando que cambies el tipo de semilla que has sembrado. Porque si tú sembraste incredulidad, infidelidad a Dios, o si tú sembraste discordia en tu familia, tú sembraste resentimiento, por eso estás cosechando esa falta de paz. Si tú sembraste una falta de fe, por eso tú has cosechado una nula
bendición de parte de Dios. Yo no sé qué sembraste. Yo creo que hoy el Señor ha preparado el terreno para que sembremos bien, para cosechar bien. Segundo, amados, sin importar qué siembres, la cosecha vendrá. Si tú siembras semillas de tomate, tú no vas a tener maíz. No esperes maíz, espera tomate. Y la siembra nos asegura que vendrá cosecha. Y aunque la semilla puede estar en la tierra sin ningún efecto aparente por un largo tiempo, amados, pero aparecerá. De que aparece, aparece. La siembra determina la cosecha. Entonces, tenemos 365 días que Dios nos va a dar por gracia. Tenemos vida, está palpitando este corazón. A mí siempre me ha llamado la atención este misterio de nuestro cuerpo, amados, este sorprendente milagro. Tú escuchas tu corazón y lo pones aquí, te pones la mano aquí. ¿No te has preguntado quién hace palpitar este músculo cardíaco? Dios. Entonces hay 365 días de oportunidad de sembrar bien. Escoge la semilla correcta. Escoge la palabra de Dios. Escoge el bien, la misericordia. Escoge la palabra sazonada, la palabra llena de gratitud. Siembren bien para cosechar bien, porque la cosecha vendrá. Sea buena la semilla o sea mala la semilla, la cosecha vendrá. Y esta ley de los rendimientos, amados, es tan imparable en el reino espiritual como lo es en el reino agrícola. De Dios nadie se burla. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. A Dios, amados, no se le puede tratar a la ligera. Tú no puedes ver a Dios así como, ay, pues Dios, y como la religión lo hace, Dios diminutivo y Dios que me cabe en mi bolsillo y Dios que Dios me ayude. No, Dios es grande y temible, es fuego consumidor y dio la sangre de su Hijo en la cruz por amor a ti. No podemos ver a Dios como lo ve la religión. Tenemos que verlo como el Señor que bajó del trono y entregó su vida por ti y por mí. La carta está diciendo, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Es que ¿por qué me va mal? Es que tú intentaste burlarte de Dios. Y la Biblia dice, lo que siembras, cosechas. Entonces, amados, a Dios no se le puede tratar a la ligera. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Verso 8 dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces esto no quiere decir que Dios sea un Dios así como que está sentado en el cielo buscando vengar cualquier afrenta o insulto. Muchos tienen la idea de Dios así, como el policía cósmico que está con una macana esperando castigar al que cometió la infracción. La referencia que Pablo hace, amados, a la agricultura natural indica que el universo moral tiene procesos. Pecar contra Dios causa tensiones en el reino espiritual entre ti y Dios. Así como comer comida grasosa causa tensiones en el ámbito físico de tu corazón. Si siembras malas semillas tendrás una cosecha pobre. Si comes alimentos grasosos tendrás problemas en el miocardio. Entonces, tú vas a cosechar un corazón en mal estado y una muerte prematura si tú no ves por tu alimentación. Pero si se siembra bien en todas las áreas, tú vas a ver cosecha buena en todas las áreas.
Amados, siempre que se siembra para la naturaleza pecaminosa, cosecharás fracaso espiritual y destrucción. Siempre. La palabra destrucción también se puede traducir de forma útil como corrupción o desintegración. Entonces la carta está diciendo, Dios nos está hablando, iglesia, que el pecado hace que las cosas se deshagan o se desmoronen. Y tú puedes construir este 2023. Tú puedes soñar con esa empresa y construir un negocio. Tú puedes construir planes y decirle a tu familia, hijos, este año voy a pegar ladrillo, voy a construir nuestra casa, voy a llevarlos de vacaciones, voy a echarle ganas, yo voy a construir esta familia con la ayuda de Dios. Pero el pecado desmorona esto. El pecado desmorona lo que Dios está construyendo en mí. Entonces el pecado hace que las cosas se desmoronen. Y existen innumerables formas, amados, en las que sembrar para complacer a la naturaleza pecaminosa se cosecha en destrucción. Incluso todo el libro de Proverbios se resume en Gálatas 6, versos 7 al 8. Estudien un capítulo de Proverbios un día al mes. Son 31 capítulos. Y te das cuenta que Proverbios nos ayuda a tener esa sabiduría que viene de Dios y nos demuestra que para toda mala acción hay una consecuencia mala y para toda buena acción hay una consecuencia buena. ¿Qué vamos a sembrar, iglesia? 365 oportunidades de siembra. ¿Qué estaremos cosechando en el futuro? Sembrar deshonestidad rompe relaciones. Si tú siembras mentiras con tu familia, si tú le mientes a tu esposa, si tú le mientes a tu esposo, si tú le mientes al hermano, si tú le mientes al patrón, causa la destrucción. ¿Sabes por qué? Porque te quedas solo y la soledad destruye. Sembrar envidia y celos. Muchas veces pensamos que cuando tengo envidia y celos daño a los demás. No. Te dañas a ti mismo porque rompes con el contentamiento que el Espíritu Santo está proveyendo a su pueblo y causa la destrucción por la amargura. Porque estoy amargado y no quiero que nadie sea feliz, porque yo soy infeliz en mi matrimonio, soy infeliz en mis finanzas, no quiero a nadie verlo sonreír ni adorar a Dios porque estoy amargado. Tú mismo has cosechado lo que sembraste. Y así sucesivamente sin fin. Lo que sea que siembres lo cosecharás. El pecado siempre conlleva a la destrucción y nunca gozo y a la vida. No. Lo que sea que siembres, iglesia, lo cosecharás. Vendrán los pecados, llegarán a casa para quedarse. Tú siembras para tu carne, tú le haces caso a tu carne, le haces caso a tus pensamientos pecaminosos, a tus emociones pecaminosas. Va a venir el pecado y se va a entronar en tu casa y las consecuencias no se podrán aplazar. Espérame, pecado, espérame. No, la cosecha vendrá. Porque ya has sembrado para tu carne, porque la palabra te advirtió, porque Dios el primer día del año 23 habló y te dijo, ¿quieres cosecha? Siembra bien. ¿Quieres buena cosecha? Siembra bien. Dios siempre nos está hablando, amados. Somos nosotros los que no lo escuchamos. Dios siempre es tan amoroso y tan grande que está advirtiéndonos y nos está mostrando el camino del bien y de la bendición. ¿Acaso seremos tan necios y tan ciegos y sordos para no verle y no escucharle? Ahora, Pablo ya ha demostrado, amados, que la naturaleza pecaminosa, la carne, es la parte de nuestro corazón que quiere tener el control de nuestras vidas. Eso es lo que quiere la carne. Que nadie me diga lo que debo de hacer. Ay, pues eso me dice el pastor, eso me dice la Biblia, pero yo, mejor que sea a mi modo. Una vez me dijeron, pastor, ya lo hice a su manera.
con el consejo que me dio. Ahora déjenme hacerlo a mi manera. Ah, ok. Primero le dije, fue a mi manera que te enseñé. No abrí la Biblia, no te leí la Biblia, no te enseñé la Biblia, fue a mi manera. No, pues fue la Biblia la que me enseñó. Ah, ok. Entonces te crees suficientemente grande y sabio para hacer tu criterio, tu dirección. ¿Tu corazón es tan sabio para que tu corazón sea el que te lidere? ¿O Dios será más grande para que te lidere? Entonces, amados, muchas veces menospreciamos tanto la palabra y queremos la bendición de Dios y realmente no vendrá, amados. Porque ni la palabra ni Dios están donde deben de estar en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Dónde está la palabra al momento que tomas decisiones financieras? ¿Dónde está la palabra cuando te ofrecen créditos por todos lados? La palabra de Dios dice, no debáis nada a nadie. ¿Dónde está la palabra cuando el Señor nos dice, lo que siembras, cosecharás? ¿Dónde está la palabra de Dios cuando nos dice que la mano diligente es la que se enriquece y la mano negligente es la que se empobrece? ¿Dónde está la palabra de Dios cuando nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? La metemos al buró, amados. La guardamos ahí en el librero con la enciclopedia de Larousse, que ya nadie lee. ¿Se acuerdan de esas enciclopedias? Oigan, esos diccionarios, créanme, lo terminaron siendo patas de los sillones. ¿Sí o no? Se quebró la pata, me decía mi mamá. Espérate, madre. Y luego un diccionario. Asunto arreglado, madre. La Biblia no debe de ser eso, más. La Biblia debe de ser escudriñada, atesorada, meditada, leída. Proponte este año sembrar bien para cosechar bien. La cosecha vendrá, Dios lo hará, pero va a venir sobre aquellos fieles y obedientes a su palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Amados, Gálatas es una advertencia que si rechazamos el evangelio y adoptamos la justicia por obras de manera formal, la esclavitud y la destrucción serán totales. Si tú rechazas a Cristo y el evangelio, no esperes que tu matrimonio perdure hasta toda la vida. Si tú rechazas la palabra del Señor, la gracia de Dios, no esperes que tus hijos conquisten lo que tienen que conquistar en la vida. No te afanes por qué dejarles. Si puedes hacerlo, déjales. Pero déjales la palabra de Dios. Corrígelos a tiempo y a destiempo. Exhórtales. Hijos, honren a Dios. Esto es el todo del hombre. Lo dice Salomón, que tuvo muchas empresas, hijos. Porque el día de mañana tu hijo tal vez va a tener esa carrera que tú has soñado o ese negocio que has soñado, va a producir, va a generar, pero ¿en qué se lo va a gastar? ¿Y cómo va a tratar a sus trabajadores? ¿Cómo va a tratar a su esposa, a sus hijos? ¿Qué es lo que importa más en la vida, iglesia? Importa más el corazón rendido al Señor que todas las ganancias y las riquezas y el oro del mundo. Importa más el corazón humilde, el corazón noble, que se sujeta a Dios y que ama al prójimo como a sí mismo. Eso realmente importa. Esto es el todo del hombre. Amar al Señor con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es toda la ley y los profetas. Eso es Cristo en una vida. Amados, probablemente, amados, ambos niveles están aquí a la vista si nosotros como cristianos fracasamos en usar el evangelio y vivimos en la carne tratando de ganar nuestra salvación por otros medios. Sufriremos una pérdida de coherencia, gozo y fuerza en nuestras vidas. Y si alguien rechaza el evangelio y vive completamente en la carne buscando y sirviendo a algo diferente y no a Cristo, entonces cosechará destrucción eterna en vez de vida eterna. Y la advertencia es oscura.
No quiero que se sientan, y el pastor, yo pensé que era un mensaje motivacional el 1 de enero. No, 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 yo no vengo a entretenerte ni a motivarte, yo vengo a hablarte la Biblia. Amados, la advertencia es oscura, pero la promesa es maravillosa. Y para disfrutar la dulzura del Evangelio, para disfrutar lo que el Evangelio me endulza el alma, yo tengo que abrazar la ofensa del Evangelio, que mi pecado me aparta de la bendición de Dios. El que siembra para agradar al Espíritu, dice, del Espíritu cosechará vida eterna. Si vivimos por el Espíritu, disfrutaremos la aprobación, la seguridad, la culminación y el gozo de la vida cristiana ahora, y sabremos que continuará más allá de la muerte. Si sembramos en el Espíritu Santo, en las cosas de Dios, si sembramos la palabra en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros muchachos, en nuestros hijos, si sembramos la palabra, la semilla de la palabra, cosecharemos al 30, al 60 y al 100 por uno, dice la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí de esos? Denle un aplauso si usted es de esos, por favor. Siembre bien, amados. Así que, ¿cómo podemos ser personas que siembran para agradar al Espíritu Santo? Te preguntarás. Obedeciendo a Dios, amados, por la gratitud gozosa que surge de conocer nuestro estatus como hijos de Dios. Cuando hacemos esto, los ídolos que controlan nuestro corazón y nuestras vidas comienzan a caer. Ese ídolo llamado pecado, ese vicio, ese ídolo, la comodidad, ese ídolo que tienes tal vez de tu orgullo, de tu soberbia, comienza a caer. Ya puedes pedir perdón cuando tienes que pedir perdón. Cuando por el gozo de ser hecho hijo de Dios, de haber sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable por el Evangelio, tú obedeces a Dios con esta gratitud y esta disposición, amados, tu corazón es libre. Día tras día, amados, sembrar para agradar al Espíritu Santo exige de nosotros que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Quieres escuchar una palabra que te bendiga para este año? No te canses de hacer el bien. Dice Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Qué dice? Si no nos damos por vencidos. Entonces siempre habrá un tiempo entre el sembrar y el cosechar. En especial los agricultores experimentan mucha ansiedad. ¿Quién ha sembrado aquí? Pues nomás Gael allá atrás. Perla también. Ana. Rubén también. Sembrado. Ah, no, levantaste la pluma para rascarte. Yo he sembrado chile jalapeño y se me ha secado, amados, la verdad. Mire, escuche bien. Los agricultores, yo he tenido conocidos, he platicado con ellos, y es un arrojo, es fe, es embarcarse con la semilla y es buscar ese cuidar la tierra, deshiervar la tierra, cuidar el riego. ¿Por qué? Porque viene la cosecha y tal vez sientan un poco de tensión o de ansiedad en el proceso de la siembra y la cosecha, amados, sintiendo muchas veces que nunca brotará, pero al final siempre va a brotar. Pablo les está advirtiendo a los pecadores que aunque por un largo tiempo parezca que su pecado no les ha alcanzado, con el tiempo lo va a hacer. Hombres, no engañen a sus mujeres nunca, porque todo lo que hacemos en lo oculto, dice la palabra, que sale a la luz y te va a alcanzar. Manténganse en santidad, hombres, santos y puros. Mujer, aquí está mi celular, revíselo, no hay clave. Es más, póngale su fecha de cumpleaños para que sepa que usted es la... A hombres transparentes. ¿Qué es eso de que una clave tras otra clave? Y, es que tengo 2 celulares. 2, 3, 4 celulares. No, ¿qué es eso?
El Evangelio nos quiere llevar a vivir vidas transparentes, amados, delante de Dios y delante de nuestros hijos, delante de nuestras esposas. Amados, también el Espíritu Santo, a través de Pablo, les está diciendo: aquellos que viven para Cristo, aquellos que hacen el bien, que verán los frutos y los beneficios con el tiempo. Que sigan haciendo el bien, que sigan perseverando en oración, que sigan perseverando buscando al Señor, que sigan perseverando en santidad, sirviéndole al Señor, porque la cosecha vendrá. El Espíritu Santo nos está exhortando a no desanimarnos, amados, porque así como los agricultores pueden dejar de regar y deshiervar en su desilusión. Ay, ¿para qué? ¿Para qué planté frijoles? ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué orar? ¿Para qué adorar? ¿Para qué ir a la iglesia? Amados, así los cristianos pudieran no perseverar en su servicio al Señor y en su ministerio. Y una falta de seguimiento en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio al Señor puede impedir el crecimiento de la cosecha, como pasa en la agricultura. ¿Qué pasaría, amados, si el agricultor deja de regar porque no crecen las papas? Las papas ni se ven cuando están creciendo. Les recomiendo que estos días de familias vean películas cristianas. Hay una película que me encanta que se llama Fe como de patatas. ¿La han visto alguien? Está buenísima. Porque así es nuestra fe. Como una papa, no se ve cuando está creciendo. Pero, amados, cuando es el tiempo de escarbar para ver si están esas papas y las vemos así grandotas, parece puré de papa para el recalentado. Gloria a Dios, así debe de ser nuestra fe, cultivada, cuidada, regándola con la palabra de Dios. Y cuando venga el problema y la dificultad, la enfermedad, o que quiera venir la escasez a nuestras vidas, que surja esa fe de más que vencedores en Cristo, porque hemos sembrado para lo eterno y para Cristo. Dele un aplauso al Señor. Vamos a ser sembradores de la palabra de Dios. Amén. Amados, ¿qué significa esta siembra de hacer el bien? Que hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Dice el verso 10: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esto tiene un gran alcance, amados, y es profundo en su simplicidad, es decir, es simple. Primero muestra en qué consiste la vida cristiana. La vida cristiana no se trata solo de reuniones, programas o incluso convenciones, sino de hacer el bien a la persona que tenemos enfrente de nosotros. De eso se trata ser cristiano. Y en especial a los de la familia de la fe, que son aquellos con los que convivimos buscando al Señor. ¿Qué significa esto? De darles a mis hermanos en Cristo lo mejor de mi vida. De darles lo mejor de mi vida buscando al Señor juntos. Ahora, segundo, la palabra hacer muestra que les debemos dar lo que necesitan según podamos hacerlo. El amor se debe dirigir a todos. Pero para que no nos abrumemos, enseguida, amados, Pablo agrega: siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Versículo 10. Dice, siempre que tengamos la oportunidad. Esto es para que no nos abrumemos. No podemos darles todo a nuestros hermanos en Cristo. Es cuando podamos, cuando tengamos la oportunidad. No se espera que personalmente suplamos todas las necesidades de todas las personas a nuestro alrededor, pero debemos mirar a nuestro alrededor y ver quiénes están cerca y qué podemos hacer. Ahora, pero este amor se le debe dar en sumo grado a la familia de la fe.
Entonces no quiere decir que Dios quiera de nosotros un pueblo como ha tenido. Es decir, si tengo una necesidad, mis hermanos en Cristo la tienen que saciar. No. Principalmente es la ayuda espiritual. Principalmente es la ayuda en nuestras oraciones. Una frase maravillosa que muestra que todos los cristianos somos una familia es esta: hagamos mayormente el bien a los de la familia de la fe. Los cristianos somos todos hermanos y hermanas en la casa de Dios, y debemos de hacer diligentemente que tengamos comunión los unos con los otros. Y este es el estilo de vida, amados, del cual si no nos cansamos cosecharemos vida real, plena y duradera. Si tú no le haces bien a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que son los hermanos en Cristo, difícilmente tú vas a tener una vida plena en Cristo. ¿Por qué, amados? Porque nadie puede seguir a Cristo si resiste a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo, la futura esposa de Cristo. En una ocasión, una persona fue muy dura con algunos hermanos de la iglesia. Hasta por mensajes se puso así como muy golpeador, muy a la defensiva, muy legalista. Cuando un hermano inocentemente mandó un mensaje X de deseos de salud, de bendición, y este hermano golpeó al cuerpo de Cristo. Fue ofensivo en su proceder. Me llamó mucho la atención cómo juzgó a Iglesia Renueva de mala iglesia, de malos cristianos, cuando él se sentía superior espiritualmente a todos. A las 3 semanas, amados, esa persona estaba pidiendo que alguien de la iglesia fuera a donar sangre por un familiar que estaba internado. Y me llamó mucho la atención porque la iglesia acudió y la iglesia dio su sangre. Fuimos 2, 3 personas a donar sangre. Entonces, la iglesia acudió. Entonces, no trates a la iglesia de una manera porque no sabes cuándo vas a necesitar de ella. Es algo muy interesante. Cuando Cristo es el centro de mi vida y yo estoy siguiendo a Cristo, la iglesia tiene un papel importante en mi vida. Son mis hermanos, es imperfecta. Estamos en un camino, en un aprendizaje juntos, estamos en un barco y vamos juntos y el capitán es Cristo. Cuando Cristo realmente es mi Señor y Salvador, yo valoro su cuerpo. Yo disfruto su cuerpo. Es como si tú me dijeras: pastor, le preparé unos tacos al pastor. ¿Me ayudan con música, por favor? Y estos tacos, pastor, le van a gustar mucho. Le puse piñita, hay salsa verde y salsa naranjada. Son las buenas. Pero no me lleve a su esposa, porque su esposa pues no me cae, pastor. ¿Tú crees que yo voy a ir? Sí, hermano, no me traje a mi esposa, écheme esos taquitos. No más, porque donde mi esposa es bien recibida, yo voy a estar ahí. Y igual ustedes lo hacen, los casados. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios va a derramar su bendición sobre una actitud hostil en un corazón hacia su iglesia? Es un lugar de hipócritas. Un lugar de gente que no tiene nada que hacer. Si ves la iglesia, entonces no esperes que el dador de la bendición esté en tu vida. Si tú no ves a la iglesia como Cristo la ve, no actúas con la iglesia como Cristo la ve, tú no estás siguiendo a Cristo. Y Pablo comenzó en el verso 6: no me digas que sigues a Cristo si no tienes un pastor en tu vida. Esos que piensan que para ser cristiano se necesita solo una Biblia y fuerza de voluntad, sin congregarse y sin ser pastoreados. Yo no sé a quién están siguiendo, pero no están siguiendo a Cristo.
porque hay una manera de hacer las cosas y es como dice la palabra. Amados, a corto plazo una vida así demanda una tremenda cantidad de sacrificios. Hacer el bien, servir a los demás, amar a los demás. Y emocionalmente entregas tu corazón, amados, a personas que son inestables. Es un sacrificio. Amar a Dios y servir a Dios. Y hacer esto, amados, pasa que muchas veces tú pases por grandes aflicciones que pudiste haber evitado. Yo siempre veo a mi esposa y nos enfrentamos ante los retos de amar a la gente, de enseñar a la gente, y veo que en veces uno trae heridas y desilusiones que nos pudimos haber evitado al decirle al Señor: no quiero. Cortas totalmente con muchas opciones que podrías haber tenido, aún si no te hubieras relacionado con el ministerio. Tú cortas opciones cuando tú te comprometes para servir al Señor en la iglesia. Tú cortas con muchas opciones. Y tienes menos dinero porque das generosamente a la causa del evangelio. Los costos, amados, son muchos de seguir a Cristo, pero las recompensas son superiores. Y sí, se trata de amar a gente inestable que muchas veces te van a desilusionar. Se trata de servir a Dios con tu esfuerzo, con tus recursos, con todo. Pero sabes una cosa, la recompensa no es de este mundo, es eterna. En primer lugar, muchas veces tenemos la satisfacción directa y profunda de ver vidas cambiadas. Dice Mateo 9:37, a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. En segundo lugar, tendremos la satisfacción inmediata de ver hogares y comunidades y aún ciudades transformadas en lugares buenos y felices para vivir. Y en tercer lugar, incluso podemos ver personas cuyas cargas hemos estado sobrellevando y que ahora ayudan a llevar las cargas de otros. Vidas cambiadas que comienzan a cambiar otras vidas. Dime si esto no es una recompensa. Verso 11 dice: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Pablo está diciendo: de mi propio puño y letra, es decir, siendo usado por Dios, con todo lo que he aprendido, todo lo que he recibido, se los digo de corazón. Pablo no quiere convencer de que el evangelio es una opción más, no. Pablo quiere que sus palabras sean usadas por Dios para que entendamos que el verdadero cristianismo es un asunto interno, un cambio interno, no de cumplimiento externo. Es sustancial, no superficial. Verso 12 dice: los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Gálatas, amados, nos ha dicho que la predicación del evangelio es terriblemente ofensiva al corazón del hombre. Ofende mucho el evangelio. Ofende a un mundo hostil que cada vez llama a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Y déjame decirte, amados, que el evangelio nunca cambiará. Seguirá ofendiendo, seguirá llevando a las personas a la necesidad de arrepentirse y de entregar sus vidas a Cristo Jesús. El evangelio ofende a las personas religiosas porque las personas religiosas dicen que las personas buenas van al cielo. La Biblia dice que tanto los buenos y los malos sin Cristo no tienen vida eterna, porque no es por obras para que nadie se gloríe. El evangelio sigue ofendiendo a las personas que tienen ideas liberales.
Es que no importa lo que creas, siempre y cuando lo creas con mucha sinceridad. Ah, ok. Entonces, cuando te dé alguna enfermedad, ve con un médico que te diga: tómese esta aspirina, lo importante es que se la tome con sinceridad. No, tú quieres el tratamiento que es adecuado. Entonces, las ideas liberales de no importa lo que creas, lo que importa es que lo hagas con mucha sinceridad. No, el evangelio también ofende a esas personas, porque el evangelio dice que solo a través de la cruz de Cristo podemos ser salvos. Amados, verso 13 dice: ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Fíjate, los falsos maestros se habían metido a la religión por la fama del prestigio. A ellos no les importaban los Gálatas en realidad. Ellos solo querían honra, porque ellos estaban enseñando una forma de autosalvación, de creer en obras para ser salvos. Y como resultado de esta preocupación por las apariencias y por la aceptación del mundo, los falsos maestros están ofreciendo una religión que principalmente se enfoca en lo externo: la circuncisión y la ley ceremonial. Se enfocan en el comportamiento y no en el cambio interno del corazón, los motivos y el carácter. Y un verdadero maestro del evangelio siempre se preocupará por el cambio interno de aquellos que les enseña. Y Pablo está diciendo: la circuncisión para mí no vale nada, ni la incircuncisión. Para mí no vale nada que te sientas muy cristiano, Gálatas, y que cargues tu Biblia debajo del brazo. Para mí no vale eso. Para mí lo que vale es que trates a tu esposa como Cristo trata a la iglesia, con un amor sacrificial. Para mí no me importa que vengas y me digas a cuántos has evangelizado si no puedes instruir a tus hijos en el mensaje del evangelio. Pablo está concluyendo de esta manera. Y pregunta al Señor: ¿de qué te estás jactando, Iglesia Renueva? ¿De qué te estás jactando, Gálatas? Pregunta Pablo. Verso 14 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. La religión, amados, nos lleva a jactarnos de nosotros mismos, pero el evangelio nos lleva a jactarnos en la cruz de Jesús. La religión te hace jactarte de lo que tú puedes hacer por el pobre, por el necesitado, y la gente se siente muy cercana a Dios por sus obras. Pero el evangelio te lleva a jactarte en la cruz. Esto quiere decir que nuestra identidad en Jesús es segura y firme, que no confiamos en nuestras obras para ser santos, no confiamos en nuestras obras para entrar al cielo, confiamos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y de esta manera el evangelio, amado, se puede resumir en una extraordinaria frase que está en el verso 14: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Jactarse, ¿sabes qué significa jactarse? Es gozarse con gran deleite y tener una profunda confianza en algo. ¿En qué te jactas tú? Te jactas que te fue bien en el 2022, que fuiste muy emprendedor, te jactas de tu sabiduría, te jactas de tu religión, te jactas de tu bondad, te jactas de tu pasado, haciendo alarde que también en este año vas a poder con este año. ¿De qué te jactas? Si realmente me jacto solo en Cristo, hay un vuelco impresionante en mi vida. Si yo tengo a Cristo como mi inspiración, mi mayor tesoro, en realidad va a ser transformada mi vida.
Y yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué implica un año nuevo? Implica una transformación en mi carácter. El mundo está muerto para mí. El cristiano no tiene que preocuparse por lo que el mundo piense de él. El mundo natural ha dejado de tener cualquier reclamo sobre nosotros y podemos vivir en este mundo, pero no somos del mundo, porque el Señor nos liberó de los principios de este mundo. Verso 15 dice: no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. No importan los ritos religiosos, no importa el sentirnos los cristianos espirituales, si no estamos siendo transformados día con día por la palabra del Señor. Porque el evangelio, amados, crea una nueva motivación para la obediencia. El amor agradecido que surge de una perspectiva de fe en lo que Cristo ha hecho. Y esta nueva motivación nos renueva de adentro hacia afuera. Provee un nuevo nacimiento, una transformación espiritual desde adentro hacia afuera. Y si Gálatas nos deja algo, es esto: vivan el evangelio. Vivamos el evangelio. Religión jamás transformará familias. Dogmas de hombres jamás transformarán familias. Solo nuestro Cristo, amado, el Cordero y el León, que se sienta en la mesa con el pecador, no porque avale la vida del pecador, porque ama al pecador y lo lleva a arrepentirse. Ese es el Cristo que predicamos, un Cristo vivo que ha llegado a tocar la puerta de tu corazón. Ábresela y disfruta la vida plena del evangelio. ¿Quieres una vida llena de paz, iglesia? Verso 16 dice: que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. ¿Quieres paz en tu vida? Vive este principio del evangelio. Vive los principios del evangelio. Y Pablo concluye, amados, señalando el hecho de que lleva las cicatrices de Jesús. Dice el verso 17: de ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué marcas llevaría Pablo, que las hace llamar las marcas de Cristo? Seguramente marcas por ser perseguido por el evangelio. Porque siempre el que vive el evangelio y siempre que el que predica el evangelio será perseguido por este mundo. Pablo nos lleva marcas del apóstol de la prosperidad, de los lujos de un apóstol. Pablo lleva las marcas de defender la fe. Y termina con esto: amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Pónganse de pie, por favor. ¿Por qué, amados? Porque la gracia es el punto de entrada, es el cómo continuar y todo lo que necesitaremos en la vida cristiana.